Balanceo de reacciones químicas. Hemos estado estudiando un poquito sobre lo que son las reacciones químicas, ecuaciones químicas, y ahora nos vamos con el balanceo. Esta es nuestra agenda. Reflexión, objetivo, retroalimentación, el desarrollo del contenido, y si hay preguntas las vamos a hacer saber y si nos alcanza el tiempo también. Antes, una reflexión. Dice así: lo que para ti llega tarde, para Dios llega en el momento justo. ¿Será cierto eso? ¿Alguien me puede decir si es cierto, es mentira o qué aprendemos de esta reflexión? Un comentario, por favor. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Lilibet. Bueno, lo que yo pienso es que cada cosa llega en el momento indicado y muchas veces nosotros lo queremos de una forma rápida, pero Dios es el que sabe el momento correcto para las cosas. Aunque muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con los planes de Dios, pero sabemos que nos debemos de someter a ellos porque son perfectos. ¿Y quién más para querer nuestro bienestar que Él? ¿Quién fue el que nos creó? Muy amable, muy acertadas esas palabras, Lilibet. Muchas gracias. En realidad eso es así. Tal vez nosotros estamos pidiendo algo y tal vez no nos llega hasta que Dios lo considere, ¿sí? Hasta que Él lo considere oportuno o necesario. El objetivo de este tema es balancear correctamente distintos tipos de reacciones químicas, aplicando diversos métodos, ya sea por tanteo, el método algebraico y el método redox. Y el redox se conoce también como reducción u oxidación. Veamos. Vámonos con el desarrollo ya del contenido. Pero quizás antes recordando una pequeña retroalimentación. La última clase que nos veíamos con contenido de segundos años, recordábamos que era una reacción química, su representación, sus símbolos. También mencionábamos algunos factores que influyen ante la velocidad en los cuales estos se llevan a cabo. Veíamos también algunas señales que nos daban de forma visual o palpable. Si estamos hablando de temperatura, lo podemos tocar. Si estamos hablando de algún color que cambia entre un momento y otro, lo vemos, y así entre otras cosas que nosotros podríamos considerar que son signos de que sí ha ocurrido una reacción química. Y hablábamos también sobre la teoría de las colisiones, en los cuales considerábamos la velocidad que estos tenían a la hora de reaccionar. Y ahora nos corresponde el balanceo químico. En el balanceo químico son 3 métodos los que nosotros podríamos considerar, pero antes de verlos, mencionarles que ahora solamente vamos a ver uno de ellos porque son bastante largos para poderlos explicar y poderles mostrar algunos ejemplos y quede bien entendido. Ahora solamente vamos a ver el del tanteo. Y el día de mañana vámonos con el algebraico y el óxido reducción. Para iniciar, ¿qué es eso del balanceo? Bueno, primero tenemos que considerar que el balanceo está acorde a la conservación de la materia y prácticamente en cualquier cambio físico o químico, la materia se conserva de acuerdo, mencionamos la vez anterior, al enunciado que nos daba el señor Lavoisier. Él prácticamente nos afirmaba que la materia no se crea ni se destruye, solamente se puede transformar. Entonces, gracias a una ecuación química, nosotros podemos representar una reacción química.
tomando en cuenta todos los elementos de una ecuación química, en donde nosotros tenemos prácticamente dos partes. En la parte izquierda tenemos los reactivos y en la parte derecha tenemos los productos. Y nosotros también podríamos decir que en el balanceo de la conservación de la materia, este principio, obviamente, les acabo de mencionar que es donde se va a conservar la materia. ¿Y qué nos dice con respecto a los reactivos y los productos? Que los productos los tenemos a la derecha. La suma de la masa de los reactivos es la misma que en los productos. Quiere decir, la misma masa que entra también va a salir, solo que de una forma diferente. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que considerar la cantidad de, ojo, aquí es moléculas o los moles que nosotros tenemos de cada uno de los elementos o sustancias y también los átomos que se han considerado para formar una nueva sustancia. Desde que comienza a reaccionar o la unión de los dos ya sea dos reactivos, prácticamente es lo que vamos a tener como productos. Ahora, si nosotros estamos hablando sobre esta relación que tenemos con la suma de la masa de los reactivos es la misma que los productos, veamos un ejemplo cómo se lleva a cabo. Veamos, observemos la imagen primero. Mire, observemos, tenemos dos imágenes. En la primera tenemos una balanza en donde su vela está apagada y en la otra tenemos una vela encendida que se va gastando. Entonces, en esta imagen podemos observar que al colocar una vela dentro de esta campana y prácticamente está llena de aire, ojo, son dos, y la situamos en el platillo de una balanza en equilibrio, encendemos la vela y dicho equilibrio no se va a alterar. ¿Por qué no se va a alterar? Porque aquí en esta campana prácticamente ha quedado atrapado todo. ¿Qué es eso de todo? Bueno, ya la vela se ha consumido. Entonces, debido a que el peso total de cada una de las sustancias volátiles, así como las cenizas, el dióxido de carbono originados mediante la combustión, equivaldrá el peso de la cera quemada, así como el oxígeno consumido. En otras palabras, no cambia absolutamente nada, porque el oxígeno, el dióxido de carbono, y aunque no tengamos vela, pero eso ahí está encerrado en la campana, en el depósito en el cual nosotros vemos acá. Y es aquí donde nosotros decimos, se cumple el hecho de la conservación de la materia. Aunque ya no tengamos vela, ya se derritió, pero todo el producto gaseoso ha quedado atrapado en esta campana. Entonces, con respecto a la conservación de la materia, podemos considerar eso que acabamos de mencionar. Por lo tanto, si queremos balancear, utilizamos lo que son diferentes métodos. Pero, ¿qué es eso de balancear? ¿Alguien me puede decir con sus propias palabras qué entiende con el balanceo de reacciones químicas? ¿Quién me puede decir? Que tenga la misma cantidad de átomos, tanto los reactivos como los productos. Excelente, que tenga. Esa sería la prioridad del balanceo. Pero en un proceso prácticamente se realiza, valga la redundancia, un procedimiento que me haga llegar esa misma cantidad de átomos que hay en los reactivos como en los productos. Entonces, posiblemente en algún momento nosotros estemos enfrente de una ecuación química en la cual no está balanceada. Entonces, nuestra tarea es balancearla. Y existen tres métodos para poderlo hacer, decíamos. El primero es por tanteo. El segundo de manera, o el método algebraico, y el otro es por el método óxido-reducción. El del tanteo se considera el más fácil. Ustedes creo que lo vieron en octavo grado. Y es el que ustedes posiblemente manejan un poquito más.
Pero cuando yo veía lo que yo les había proporcionado en el corto, ya muchos no se acuerdan, porque salió una o dos preguntas relacionadas a esto. Entonces, por eso me he tomado la tarea. No se los iba a dar así como se los voy a dar ahora, considerando de que ya lo habían visto. Solamente iba a retroalimentar con un ejercicio. Pero considerando de que a algunos les cuesta, lo voy a abordar un poquito más. Oigan. Va, entonces vamos a ver por tanteo. Vaya, fíjese bien. Si estamos hablando del balanceo por el método de tanteo, aquí se nos viene a la mente el término tantear. ¿Qué es eso de tantear? Alguien lo dice, lo voy a hacer al tanteómetro. Ah, ¿cómo? ¿Cómo, Lilibet? Aproximar. Aproximar. Suponer Otra. que está bien. Suponer. Suponer, muy bien. Estamos tanteando, dice, haciendo un cálculo que podría estar no exacto, sino que estamos a prueba y error. O sea, tanteo significa a prueba y error. ¿Estamos? Entonces, también en el método de tanteo, la cantidad de materia debe ser la misma antes y después de la reacción química. Entonces, veamos lo siguiente. Fíjense que les voy a pedir, he tomado esta forma de cómo explicárselos porque si yo me pongo a hacerlo con papel y lápiz, nos lleva mucho más tiempo. Entonces yo les voy a mandar la diapositiva, copie por favor lo que son los ejercicios que aquí aparecen para que lo termine de comprender, ya que aquí aparece un poco rápido porque es un video, pero yo se lo voy a explicar. Entonces, yo necesito que me preste atención y después, si gusta, lo copie en su cuaderno, pero lo copia, por favor, en su cuaderno de ciencias, obviamente. Nosotros tenemos lo que son los reactivos de un extremo y los productos. Y esos tienen que estar expresados correctamente. ¿Qué significa estar expresados correctamente? Bueno, que el símbolo del elemento esté bien escrito, y de igual manera que esté reaccionando con el elemento que nosotros consideramos que va a ser un enlace correcto. Además, cuando nosotros realizamos un método por tanteo, prácticamente tenemos que tomar en cuenta los coeficientes. ¿Qué es eso de coeficientes? Los coeficientes son unos números grandes que aparecen antes del elemento químico, el símbolo del elemento químico, o también antes de la sustancia. Y eso me está indicando la cantidad de moles que tenemos de ese elemento o de esa sustancia. Entonces, cuando nosotros tenemos que balancear, podríamos generar coeficientes para poder hacer llegar ese balanceo entre los átomos de los reactivos y los átomos de los productos. Entonces, pueden estar aquí o pueden estar aquí. Y de esa manera podríamos considerar la misma cantidad de materia entre los reactivos y los productos. Veamos entonces, ojo, aquí se me muestran algunos pasos, pero en realidad al final yo le voy a proporcionar los pasos que en realidad son. Aquí se hace de forma breve, clara y concisa. Pero más adelante yo les voy a decir los pasos de una forma más detallada para que usted los tome en cuenta y realice el método por tanteo de forma correcta. Entonces, nosotros vamos a tomar lo primero. Identificar los elementos, pero antes de identificar los elementos, yo tengo que tenerlos bien escritos, decíamos. ¿Cuáles elementos tenemos? El hidrógeno, el oxígeno, los reactivos y también en los productos. Entonces, el segundo paso, vamos a cuantificar. ¿Qué significa cuantificar? Sería contar la cantidad de átomos que tenemos. Observe, y aquí es muy importante, verifique. Cuando yo digo voy a cuantificar, yo voy a contar, por lo menos aquí, ¿cuántos hidrógenos tengo? 1. Va, yo necesito que usted participe para que aprendamos. ¿Cuántos oxígenos tengo? 1 también. Ahora, vámonos con los productos, con el agua. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí?
Dos. La cantidad de átomos me lo va a proporcionar un número que se llama subíndice y este está adelante del símbolo del elemento que representa y se encuentra de forma pequeñita, así como muy parecido a este. Entonces, este me va a indicar cuántos átomos tengo. En esta ocasión sería 2 y el oxígeno sería 1. Observemos entonces cómo se colocan. Vale. Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos cada uno de los átomos ya agregados, ya contabilizados, prácticamente tendríamos que ver qué elemento es el que está balanceado. Aquí en esta ocasión, ¿qué elemento está balanceado? El oxígeno. Pero el hidrógeno tiene 2 átomos aquí y aquí solo tiene 1. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Tenemos que buscar un número que multiplicado por 1 me dé a 2. Y ese sería el nuevo coeficiente. ¿Pero de qué lado lo voy a poner? ¿Perdón? ¿De qué lado lo voy a colocar? Aquí, mire, porque este hidrógeno es el que se encuentra en el lado de los reactivos. Entonces, ese 1 yo lo tengo que hacer multiplicar por 2 para que llegue a balancearse con el hidrógeno que se encuentra en los productos. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. Observemos. Y aquí lo tenemos, ya agregando lo que es el coeficiente, solamente hacemos el conteo y decimos, observe, 2 y aquí yo tengo un subíndice, no lo veo, pero ahí cuando no hay un número diferente o más que 2, aquí hay un 1 cuando está vacío, yo considero que ahí hay un 1 y igual los coeficientes. Si aquí en el coeficiente yo no tengo ninguno, ahí hay un 1. También aquí en el agua, aquí hay un 1. Un mol de agua y aquí tengo un mol de oxígeno y 2 moles de hidrógeno. Entonces, en este momento me quedó balanceada mi ecuación. Veamos el siguiente ejercicio. Muy bien, contabilicemos lo que son los elementos. Primero veamos los elementos que aquí están representados. La N es de nitrógeno y la H es de hidrógeno. Y aquí, ¿cuántos átomos tengo de nitrógeno? 2. 2, muy bien. ¿Y de hidrógeno? 2. 2. ¿Y del otro lado, cuántos nitrógenos tengo? 1. ¿Y de los hidrógenos? 1. 3. 3. Aquí están. Mire, aquí está el subíndice. Hay 3 hidrógenos. Muy bien. Entonces, con ese conteo, prácticamente tendríamos que corroborar qué elemento se encuentra balanceado. Entonces, partimos prácticamente después que hayamos hecho el conteo y verificamos. Observe, el nitrógeno, aquí yo tengo 2 y aquí tengo 1. Y aquí tengo en el hidrógeno 2 y aquí el hidrógeno 3. Entonces, no tenemos ningún elemento balanceado. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Busquemos balancearlo. Entonces, nos damos cuenta que aquí yo tengo 2 nitrógenos, pero aquí tengo 1. ¿Cómo voy a hacer buscando en la tabla que me dé un número que multiplicado por 1 me haga llegar a este 2? ¿Qué número sería? Un 2. Entonces, observe. Prácticamente yo voy a colocar coeficiente 2, ese nuevo coeficiente y yo multiplico
2 por 1, 2. Ojo, esto es muy importante. Este nitrógeno forma parte con esta H que usted ve aquí. Este producto se conoce como amoníaco. Entonces, cuando usted tiene un subíndice, también queda afectado por este coeficiente. Quiere decir que el amoníaco, esta sustancia, tiene como coeficiente este 2. Por lo tanto, usted va a multiplicarlo 2 por 3. 6. Entonces, sería prácticamente ese nuevo 6 átomos en el hidrógeno. Observe. Y ahora vamos del otro extremo. Si usted verifica, solamente el nitrógeno ha sido balanceado. Ahora, de este extremo solo tengo 2 hidrógenos. ¿Qué número voy a colocar ahí para que yo pueda obtener 6 hidrógenos? Piense. ¿A dónde lo voy a colocar? Aquí, mire. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? 3. 3. 3, muy bien. Entonces, mire. 3 por 2, 6. Observe y quedó balanceada mi ecuación química en el nitrógeno y el hidrógeno. En esta ocasión vamos a tener otro ejemplo y verifique los elementos que están en juego. Este sería el pentano, el carbono con el hidrógeno. Entonces, vamos a considerar cuántos átomos tiene el carbono. ¿Cuántos tiene? 5. 5. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? 12. ¿Oxígenos? 2. 2. Vamos al otro extremo. ¿Cuántos carbonos tengo? 2. ¿Cuántos? 1. 1. Carbono en los productos tengo 1. ¿Y en los hidrógenos? 2. 2. Muy bien. 2. ¿Oxígenos? 1. 1. Aquí no ganó el fulano que está escribiendo. Vaya, mire, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 3. 2 que tengo. ¿Por qué? 2 que tengo con el dióxido de carbono y 1 que tengo con el agua. Hay que sumarlos. Ah, sí. Va. Ok, muy bien. Y este símbolo que está representado aquí es energía que ha cambiado en el lado de los productos. Entonces esto al final no lo vamos a agregar aquí en el balanceo. Solamente es una simbología de la ecuación química. Ahora bien, fíjese que yo necesito balancear el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. No tengo ningún elemento que esté balanceado. ¿Por qué elemento comienzo? Podríamos comenzar con el carbono, que aparece primero. Carbono. Muy bien, comencemos con el carbono. Un número multiplicado por 1, que me dé 5. 5. Muy bien. Entonces, prácticamente vamos a poner como coeficiente ese 5. Mire, ahora observe lo que va a ocurrir. El oxígeno, ojo con esto, fíjese bien. El oxígeno también queda afectado con este coeficiente. Quiere decir que usted va a multiplicar este 5 por 2. ¿Y cuánto sería? 5 por 10. ¿Y qué me hace falta ahí también? 10 más. 10 más. 1 del oxígeno. Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo? 11. 11 oxígenos. Muy bien. 11 oxígenos. Excelente. Vale, ahora observemos cuál otro movimiento podríamos hacer. Pensemos.
El hidrógeno. Este lo encontramos aquí con el agua. Busquemos un número multiplicado por 2 que me dé 12. 6. 6. Y mi coeficiente que va a ir aquí sería un 6. Mira, 6. Entonces se va a convertir en 12, pero ahí tenemos una dificultad. Ya se percató que el 6 va a quedar afectando también al oxígeno. Entonces yo digo 6 por 1, 6. ¿Y cuánto llevábamos aquí? 11. No, estamos otra vez recalculando. Ese 11, ahí está, 10. va a dejar de ser 11. Entonces aquí llevamos 10. 5 por 2, 10. Y aquí 6 por 1, 6. 10 más 6, 16. 16. Entonces, muy bien. Aquí tenemos prácticamente 16 oxígenos. Observe. Entonces, ya no son 11, sino que son 16. Ahora, ¿qué elemento nos hace falta balancear? Observe. Oxígeno. Oxígeno. Entonces, ¿qué número consideran ustedes que yo puedo multiplicar por este 2 para que me llegue a 16? 4. 8. 8. 8 por 2, 16. Observe. Y se multiplica y se agrega. Entonces quedaría 16. Ecuación balanceada. Ahora observe este otro ejercicio. Tengo el potasio, el cloro y el oxígeno. Vale. ¿Cuántos potasios tengo al lado izquierdo? Un potasio. El potasio es la K. Cloro, ¿cuántos tengo? 1. 1. Oxígeno tengo 3. Ahora vamos de este extremo. ¿Cuántos potasios tengo de este extremo? 1. 1. Cloro 1. 1. y oxígeno. 2. 2. Muy bien. Ahora fíjese que tengo el potasio y el cloro balanceado, pero este oxígeno no está balanceado. Y aquí se me complicó la cosa, fíjense, porque yo no puedo buscar en la tabla del 2 un número que multiplicado me dé a 3. No existe. ¿Estamos? Tiene que ser un número entero. No existe. Entonces, fíjese bien. ¿Qué es lo que procede aquí a hacerlo? Bueno, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Tengo que buscar un número que multiplicado por estos dos números me dé un total de oxígenos que prácticamente no me va a afectar mayor cosa. En otras palabras, si el 3 lo multiplico por 2 y el 2 lo multiplico por 3, ¿a cuánto me da? 6. A 6. Entonces, prácticamente yo ando buscando obtener 6 oxígenos. Por lo tanto, observe lo que va a ocurrir. El oxígeno, en este extremo, yo lo tengo fácil. ¿Y aquí cuánto dijimos que íbamos a colocar? 3. 3. Voy a decir 3 por 2, 6. Entonces, cuando yo pongo acá un 2, prácticamente también estoy modificando esta cantidad de oxígenos y me quedaría también a 6. ¿Cuál es el problema de esta situación? Que no solamente afectó ese 2, el oxígeno, sino que también afectó el potasio y el cloro. Entonces yo vuelvo a recalcular y digo, se vuelven a meter, por favor, ya solamente un ejercicio me hace falta, oigan, por favor. Y yo digo, 2 por un potasio que tengo aquí, sería 2. 2 por un cloro que tengo aquí, sería 2. Observe entonces cómo nos quedaría. Ahora ya me quedó sin balancear, pero este es fácil. ¿Qué número quedaría aquí? 2.
El 2. Entonces 2 por 1, 2 y 2 por 1 del cloro, 2. Y ya queda balanceado. Miren, vale. Observe todo lo que son estos elementos. Tengo el plomo equivalente a 1. Tengo un átomo. Tengo el nitrógeno y aquí ya me metí en líos. Observe lo que está entre paréntesis y el oxígeno tiene un subíndice, pero el paréntesis afuera tengo otro subíndice, el cual es el 2. ¿Qué me está indicando? Que lo que está entre paréntesis va a ser afectado por este 2. Entonces yo multiplico 2 por 1, 2. Tengo 2 nitrógenos. Y en el oxígeno yo tengo 2 por 3. 6. 6 en el oxígeno. Sodio tengo 1 y cloro tengo 1. Vámonos del otro lado. El plomo tengo 1. El cloro tengo 2. El sodio 1. El nitrógeno 1 y el oxígeno 3. Entonces veamos cómo me quedaría lo que es el panorama ya con los átomos ya escritos. Entonces, cada uno de esos átomos nosotros tendríamos que ir pensándole, vaya haciéndolo ahí si usted tiene ahí la capacidad de ir pensando cómo podríamos resolverlo y veamos también lo que son los elementos que sí están balanceados. Observe el que está balanceado. Tenemos el plomo, está balanceado, el sodio y el cloro no. Solamente 2 elementos. Entonces, veamos, ¿por dónde comenzamos? ¿Tiene usted alguna idea por dónde comenzamos? Estoy pensando. Está pensando. Veamos. Veamos Podríamos agregarle un coeficiente de 2 al último producto. Ajá. Para balancear el oxígeno. Al último producto. Este es un nitrato de sodio. Nitrato de sodio. Entonces aquí sería ponerle un 2, me dice, ¿verdad? Eso es lo que yo sugiero. Veamos, pensemos, quiero ver. Podría ser. Veamos. Prácticamente agreguémosle un 2. Excelente. Entonces me queda afectado todo. 2 por 1, por un sodio, entonces me quedaría 2. El nitrógeno me quedaría 2. Y el oxígeno, mire, ¿cómo me quedaría? 2 por 3, 6. Entonces, prácticamente, ahí estaría verificando y agregándole lo que corresponde, el cuantificar. Pero aquí ya se me cambia lo que es el panorama, ¿sí? Con los reactivos. Aquí ya me cambió todo. Mire, tengo que multiplicar porque como aquí ya se me había cambiado al 2, igual, sí, aquí sería. Entonces aquí vamos a colocar el coeficiente de 2 antes del cloruro de sodio. Entonces 2 por 1, 2. Y el cloro sería también 2. Y ya quedaría ya resuelto. Por lo menos el cloro, el sodio. Hola. Yo estaba buscando una serie de números para también el reactivo. Pero si va a ser un solo de Chong, entonces mejor me fui para el último producto. Sí, lo que pasa es de que si usted observa, el plomo y el nitrógeno ya habían quedado balanceados. Solamente los otros 2 elementos son los que hacían falta. Entonces tenía que agregarle coeficiente a este reactivo que es el cloruro de sodio. Entonces, prácticamente, nosotros ya tenemos nuestra ecuación balanceada con cada uno de sus átomos y sus respectivos elementos. Mire, entonces, ese estaba un poquito más de pensamiento cuando son más reactivos o son más elementos, quizás mejor dicho, con más productos. Prácticamente hay más elementos que nosotros tenemos que balancear y es ahí donde se nos complica todo. Pero
En algunas ocasiones se nos sugiere el comenzar, cuando son este tipo de ejercicios que son bastante amplios, que podemos comenzar con los metales, después siguen los no metales, después continuar con los hidrógenos y después con el oxígeno. Son como sugerencias que pueden dar cuando nosotros tenemos una ecuación bastante larga. Y usted dice, ¿a dónde comienzo? ¿Cuál elemento me conviene balancear primero? Entonces se sugiere que primero nos vayamos en los metales. Por lo menos aquí en el plomo ya estaba balanceado, ya no era necesario. Entonces seguimos con los no metales y por eso tomamos lo que era el nitrógeno y el sodio. Solo que aquí quedaría afectado lo que son los oxígenos. Y aquí lo que más tenemos que tener mucho tacto es cómo va a influir en el oxígeno y en el hidrógeno, si hubiese, ¿verdad? Ya sea uno de los dos elementos que son los que por lo general se van a encontrar en una reacción química. Entonces, usted lo puede dejar siempre al final porque son los que van a salir afectados en lo que son en los reactivos y en los productos. ¿Me iba a decir algo, Marlon? Iba a preguntar que por qué ese orden específico, pero me acaba de responder con lo último que dijo. Sí. En realidad es lo que más, por lo general, siempre abunda el hidrógeno y el oxígeno en las reacciones químicas, ¿verdad? Por eso va en ese orden. Entonces, para que nosotros consideremos lo que es los pasos, aquí solamente lo decía en 3 pasos, pero si usted lo quiere algo de forma bien detallada, entonces podríamos considerar escribir la ecuación química sin balancear. Ese sería el primer paso. Y ese es el que tuvo que haber escrito usted el día de ayer, haber seleccionado, mejor dicho. El segundo, vamos a cuantificar, contar los átomos de cada elemento en los reactivos y en los productos. Tercer paso, balancear primero los metales. El cuarto paso, los no metales. El siguiente sería contar nuevamente todos los átomos de la ecuación química. Posteriormente, lo que habíamos mencionado, esto último de la explicación, tomar en cuenta el hidrógeno y el oxígeno para poderlo balancear. Volvemos a contar otra vez la cantidad de átomos para que se cumpla al final, que sería el último paso, la ley de la conservación de la materia. Y eso sería con respecto a lo que es nuestra explicación del balanceo por método de tanteo.